La idea de las prácticas de fuerza de rozamiento es, Nicolás, tratar de hacer un informe completo con las dos clases. La clase que fue la que, digamos, esta clase, que es la de la determinación del coeficiente de rozamiento estático, de dos sistemas diferentes, y la clase que viene, que va a implicar la determinación del coeficiente de rozamiento dinámico de uno de los sistemas. Vamos a tomar el sistema original de la clase de hoy, que fue el sistema que sería el sistema 1, para lo que es la guía, la moneda sobre la superficie del plano que ustedes eligieron. Obviamente, si los planos son diferentes, que es lo más común entre los diferentes integrantes del grupo, la idea de la clase que viene es el mu dinámico, compararlo con el mu estático de la propia persona, de quien hoy calculó el mu estático con ese sistema 1 original, ¿sí? Entonces, de hoy concluimos de alguna manera que tenemos una superficie que es distinta para cada integrante del grupo, el sistema 1. Una superficie que podría ser similar, pero bueno, depende de muchos factores como la calidad de la hoja, etcétera, que es el sistema 2, que podría ser similar entre los integrantes de un mismo grupo, porque usaron la misma moneda y la misma hoja. Entonces, los integrantes de un grupo pueden comparar entre sí el coeficiente de rozamiento estático que hayan obtenido con el sistema moneda-hoja. También podrían compararlo con los sistemas que son diferentes para ver qué superficie que ustedes eligieron como plano inclinado es más rugosa, menos rugosa, etc. Genera un coeficiente de rozamiento estático mayor o menor. Y la próxima clase, cuando obtengan el coeficiente de rozamiento dinámico de lo que sería el sistema 1, lo comparan con el coeficiente de rozamiento estático del sistema 1, en forma individual. ¿Sí? Pero bueno, lo vamos a hablar bien la clase que viene. A lo que voy con esto es que el informe de esta clase va a ir con la información de la clase que viene, con lo cual no se va a entregar informe la semana que viene de esto, sino que se va a entregar el informe una vez terminada la clase que viene, a la semana siguiente. Por eso, lo que les recomendamos, como están en etapas de parciales, manéjense ustedes los tiempos. Una recomendación es tratar de hacer los cálculos para ya llegar a la clase que viene con el resultado del coeficiente de rozamiento estático. Así se sacan de encima toda una tarea. Una vez que tienen eso, la semana que viene, después de tener el otro resultado, pueden empezar a escribir. Si quieren escribir antes, mejor, pero si están en etapa de exámenes, es más complicado. Pero bueno, manéjenlo ustedes. Esa era una de las cosas que queríamos decir, que el informe se entrega después de 2 clases. Esto lo cambiamos, como les dije al principio, y el cronograma que quedó a partir de este cambio está en la página, está cambiado, digamos. Ese cronograma lo pueden ver en el cronograma de la página, para ver qué cambió, que es casi nada, porque lo que cambia es esto, pero después se mantiene lo que sería la fecha de parcial, siempre se va a mantener, y la fecha de la presentación oral de ustedes, que hablaremos ya más adelante. Por otro lado, antes de dejar a Mauro, que va a hacer una nueva explicación sobre lo del celular, de ponerlo así, ponerlo asá, porque lo volvieron loco, pobre Mauro, entonces lo vamos a hacer general de nuevo para que quede claro, quede unificado, porque por grupos fue más difícil explicarlo. Antes de eso, les quiero hacer otro comentario más. Quiero discutir un poco algo que estuvieron machacando ustedes en sus cabezas para medir, sin tener en cuenta, o por ahí lo tuvieron en cuenta, pero igual siguieron insistiendo sobre una cosa, que es que cada vez que ustedes medían el ángulo final, lo que llamamos el alfa F, en un experimento, uno trataba de ver cómo era la incerteza involucrada para ese alfa final, para ese alfa 1 final, 2 final, etc. Y lo que uno terminaba de observar es que la incerteza, como era proveniente del instrumento de medición, tenía que ver obviamente con la dispersión de los datos y con cuántos datos tomaba. Esa incerteza, si uno la mira y la evalúa, respecto del valor más representativo tomado en esa experiencia, es muy pequeña. Porque realmente, supongamos que el ángulo me daba 21,63, fíjense que
Si ven, esa desviación de datos está entre 21,61 y 21,65. O sea, es muy pequeña la dispersión de esos datos. Cuando uno encima toma a esa muestra representativa y calcula el error estadístico, uno va a ver que la incerteza de cada ángulo medido es sumamente pequeña. Y podría calcular el error relativo y ver cuánto da. Y les va a dar menos del 1%. Que es lo primero que dije inicialmente en la clase. Ahora con los resultados lo pueden visualizar más. ¿Y por qué insistí con eso? Insistí con ver y evaluar esa incerteza y ponérsela a pensar, no hacerlo automático. Por lo siguiente, cuando ustedes repitieron el experimento, lo que vieron, que también se los aclaré en la clase para que se den cuenta que había algo más que lo que vimos en las primeras clases, es que cuando uno repetía la experiencia, el valor más representativo de ese alfa estaba varios grados de diferencia del valor más representativo del alfa anterior. Probablemente, no sé, a algunos le habrá dado más, menos. Entonces, si uno se pone a pensar en el experimento, ¿cuánta relevancia tiene la incerteza proveniente del instrumento frente a la incerteza que ocurre por la generación de este sistema y por la clase de medición que hacemos, la forma de medir que hacemos? Bueno, el peso de la incerteza de este instrumento para cada valor de alfa era muy, muy pequeño realmente. Y el peso de todas las otras incertezas involucradas posibles, que a nosotros nos daba una diferencia de varios grados entre un alfa y otro, es lo que debería pesar cuando nosotros informamos nuestro resultado. Ahora, si nosotros no lo tenemos en cuenta y usamos la matemática, tal cual la aprendimos y todo, la incerteza de alfa, de mi promedio de esos 10 datos, va a ser súper pequeña. Porque recuerden que la incerteza del promedio de esos 10 datos la estoy tomando como el sigma tomado como valor más representativo sobre el famoso n, que son esos 10 datos. Entonces, si yo tomo como resultado de eso, cuando lo calcule, se van a dar cuenta que mi valor de ángulo alfa final, es un determinado valor más representativo con una incerteza súper pequeña. Eso no es representativo a mi sistema, pero yo hice todo bien, todos los cálculos bien, pero asumí que mi incerteza solo venía dada por el instrumento de medición, y no por todas las otras variables que están en el medio. Entonces, supongamos que yo quiero involucrar las otras variables. Lo puedo discutir, puedo pensar que puede estar actuando, pero ¿de qué manera podría ver si yo no hubiese, digamos, me hubiese olvidado de este sistema y hubiese hecho esto lo mismo? Digamos, esto mismo nosotros lo hicimos la primera clase cuando tomamos el n chica y el n grande. Fíjense que cuando nosotros tomamos el n grande, uno le decía, bueno, comparen el sigma de las medias, el sigma estadístico, con el sigma de cada medición. Y ustedes lo comparaban y en todos los casos les daba distinto. Decían, no me da, me debería dar lo mismo y no me da. ¿Y qué es lo que al principio de esa clase y después al final corroboramos? Es que los valores, el n mayúscula igual a 8, no era una cantidad representativa para su clase de medición. Bueno, en este caso, hagan una prueba. Fíjense, para discutir el resultado de ese alfa, tomen los 10 valores de alfa, que son sus medias, y calculen la media y el sigma de esos 10 datos. Si esos datos son la media, lo que vimos la primera clase es que el sigma de una experiencia iba a dar el sigma no, la campana de Gauss de una experiencia iba a dar esto, y la campana de la otra experiencia iba a dar mucho más puntuda, con un ancho mucho más angosto. Bueno, ¿va a pasar lo mismo con esto? Si yo tomo los 10 datos y hago una estadística con esos 10 datos, fíjense que son pocos datos y varían tanto que la realidad en mi experiencia no debería ser eso. Pero si lo pruebo, trato de hacerlo, ¿va a pasar como en la teoría que vimos en la primera clase? No queremos volverlos más locos, pero la realidad es que la teoría de la primera clase estábamos viendo cosas que tenían una incerteza en donde pesaba la incerteza instrumental. Ahora no está pesando la incerteza instrumental, está pesando la incerteza que tiene que ver con todo el sistema. Entonces, cuando hagan la media de las medias y traten de ver el desvío estándar de esa estadística, que debería ser el desvío de las medias, bueno, y lo tratan de
comparar con el error estadístico que obtuvieron de usar el otro método, van a ver que es muy diferente. Digamos, lo tiro como idea para que no se crean que al hacer siempre toda la matemática tal cual la teoría, uno tiene que optar por reportar el resultado que me lleva luego de hacer esa teoría, porque la realidad es que hay factores que están en el medio que no se pueden cuantificar, que hacen que el resultado, en realidad, deje de ser representativo, porque estoy usando una teoría que no se adapta a todas las incertezas que tengo que no cuantifiqué. Entonces lo pueden mirar utilizando esos 10 datos y tratando de hacer una estadística con eso. Fíjense que para ustedes esos 10 datos van a ser 10 datos medios. Van a estar haciendo la media de la media, con lo cual es la teoría del N mayúscula. Lo dejo como para que lo discutan. Les va a servir, lo podemos también discutir la clase que viene también, cuando discutamos sobre qué va en el informe. Les va a servir para entender un poco que si hicieran eso, la incerteza seguro que les da más grande, la incerteza de alfa, porque están contemplando una dispersión de datos que tiene que ver con los datos medios de ustedes, tomando en cuenta que para ustedes es una misma posición de experimento, digamos. Estamos tomando que es un mismo experimento. No, pero ponele en un informe, o sea, ¿qué podríamos poner? No sé, sé que dijiste que lo vas a decir la clase que viene, pero, o sea, me pasa que en varias situaciones me he visto como diciendo, tipo, bueno, en realidad este error que estamos poniendo, hay cosas que no podemos cuantificar, o sea, no es del todo, no sé, completo, por así decirlo, no es la información completa, porque Sí, no siempre es confiable lo que vos estás reportando. claro, o sea, como que va a llegar un punto en el que podemos hacer como, por ejemplo, la vez pasada que consideramos un poco más que el error de apreciación y dimos como una justificación más clara. Bueno, ¿qué va en el informe? En realidad uno quiere que vayan, de alguna manera, las cosas como las calcularon, que las discutan. Y si quieren agregar una cosita más, es tratar de ver y pensar lo siguiente. Supongamos que vos estás en un laboratorio o en tu casa y alguien te pregunta y vos le tenés que dar información acerca de ese ángulo final. Vos nunca harías esa cuenta matemática, pero bueno, suponete que la tenés que hacer. Pero en realidad, si alguien te pregunta, vos le dirías, mirá, me está dando entre tanto y tanto. La forma como, de alguna manera, de subestimar menos la incerteza que está ahí, realmente es hacer la segunda opción. Es tomar los 10 datos que me dieron y tratar de ver cuál es la dispersión de esos datos. Porque eso sería más representativo. No quiere decir que nosotros te pidamos que solo pongas tu idea final. Nosotros lo que queremos es que ustedes lleguen a eso y que traten de pensarlo. Cuando les hablamos tanto y les tiramos tantas cosas y por ahí sí, ustedes dicen, pero entonces no sé al final qué reportar, es para que se den cuenta que ustedes pueden reportar todo lo que calcularon perfecto, eso viene de la teoría, viene de la clase, todo, pero que si lo piensan, cuando lo miran, se dan cuenta que ustedes están subestimando un montón de incertezas porque están considerando solo la incerteza instrumental. Y en ese caso, eso que están mostrando no es del todo confiable, porque quizás el valor más representativo es confiable, pero el intervalo de confianza, que es su resultado en sí, no es del todo confiable. Decime si cuando reportás el valor de alfa con su incerteza calculada de toda la manera que primero inicialmente les dijimos que queremos que hagan. Y después alguien te dice, vos me estás diciendo que si yo vuelvo a medir, tengo un 68% de probabilidades de que mi resultado se encuentre dentro de ese intervalo de confianza. Y la realidad es que yo te diría, con suerte tenés un 1%, digamos. No sé si están así, pero ¿me entienden la situación? Es un sistema que me genera que tengo un rango de ángulos medidos que es muy poco probable que si vuelvo a hacer una medición, el resultado se encuentre dentro de ese intervalo de confianza. Por eso es que en realidad estoy subestimando un montón de errores, porque justamente, ¿qué ángulo se va a encontrar dentro de ese intervalo de confianza? En realidad,
es simplemente la medición que hace este equipo. Si el equipo lo mide, la incerteza va a dar que sí, pero cuando uno va y mide y cambia el sistema para volver a medir, en realidad, aunque trate de conservar todo exactamente igual, tiene un montón de inconvenientes en su sistema, en su mismo el observador, etcétera, de la metodología, que genera que el ángulo cambie. Y lo más representativo es decir, bueno, a mí matemáticamente me dio así, pero la realidad es que tengo, digamos, incertezas de allá, de acá, etcétera, y si miro los valores medio, y evalúo la estadística de estos valores medios, aunque sean pocos, no importa, y veo la dispersión de estos datos, es más confiable pensar en eso que pensar en lo otro. Después que va en el informe, la clase que viene, nosotros les decimos, no hay problema. Lo que es importante es que ustedes interpreten esa idea. No sé si quedó claro. Sí, un poco más. Agrego Después, la ¿qué velocidad. resultado?